Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana, este domingo 12 de julio, que el Señor nos permite congregarnos y estudiar su bendita palabra. Les saludo en el nombre de Jesús. He estado orando por toda la iglesia, he estado orando por las necesidades de la iglesia. Seguimos esperando que tengamos un buen momento para congregarnos. Ya esperamos lo más, esperemos lo menos, pero que todo sea con prudencia, con orden, como lo manda nuestro Señor. Damos gracias a Dios. Entonces les bendigo. Vamos en esta mañana a estudiar la palabra en el capítulo 13 de Génesis. Les dije en la última predicación que estaba estudiando Génesis. Nosotros necesitamos estudiar esos orígenes de la palabra del pueblo de Dios. Esta semana que terminó se nos recordó en la predicación del miércoles que nosotros, por seguir a Cristo, por creer en Cristo, entonces somos hijos de Abraham. Y es necesario que entendamos que los hijos de Abraham pasamos por pruebas igual que Abraham, y pasamos por situaciones difíciles, porque pertenecemos al pueblo de Dios, y Dios no se va a quedar sin tratar a su pueblo. Ya vimos en una primera predicación de Génesis capítulo 12 la primera prueba de Abraham. En el capítulo 13 vamos a leer y estudiamos la segunda prueba de Abraham y qué pasó después de que Abraham sucumbió ante la primera prueba. Hoy el título de la enseñanza lo he llamado: el buen creyente aprende de sus fallas. El buen creyente aprende de sus fallas. Obviamente, para ser buen creyente, pues se necesita ser hijo de Abraham, creer en Cristo, ser elegido por Dios. Y nosotros sabemos que tenemos una gran elección de Dios. Antes de leer Génesis capítulo 13, quiero que me acompañen a Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 2, para que usted se entone, para que usted se asegure de que es un hijo de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 dice, leamos desde el versículo 1 para que podamos estar entonaditos con la palabra. ¿Ya se ubicaron? Entonces dice, voy a leer en la nueva versión internacional. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos, usted y yo, a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros, y nombra unas provincias: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran las iglesias que habían en aquella época. Versículo 2. Ojo pues con el versículo 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. La Reina Valera dice: elegido según la presciencia de Dios, el preconocimiento. Dios nos conocía desde antes, y entonces nos ha escogido para que nosotros podamos obedecer a Dios. Tú y yo podemos obedecer a Dios, porque
Si no, no estuviéramos en el cristianismo. Entonces somos elegidos de Dios. Somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, pasamos pruebas, pasamos dificultades, pero aquí estamos, frente a otra dificultad que estamos viviendo en este tiempo, pero afianzados en nuestro Señor, en nuestro Cristo Redentor. Ahora sí vayamos a Génesis capítulo 13 y veamos entonces un buen creyente. Un buen creyente somos usted y yo, que confiamos en la palabra de Dios, que sabemos que somos elegidos. Un buen creyente aprende de sus fallas. Como les dije en la primera predicación, vimos que Abraham falló, mintió en cuanto a su esposa. Entonces Dios lo libró. Veamos pues, voy a leer en la Reina Valera, capítulo 13 de Génesis. Subió pues. Esto significa como después de que pasaron ciertas cosas, entonces Abraham subió de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Miren esto, volvió por sus jornadas, es decir, en pocas palabras, deshizo el camino que había recorrido rumbo a Egipto, ahora lo deshizo, volvió por sus jornadas y volvió hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Versículo 4, interesante. Al lugar del altar que había hecho allí antes. Abraham había hecho un altar antes en ese lugar, en Betel. Y allí invocó Abraham el nombre de Jehová. Vaya pensando qué hay que hacer después de que uno falla al Señor. La primera enseñanza para hoy, después de que uno le falla al Señor, es construir un altar. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ojo con este versículo. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué tiene que ver que habiten allí el cananeo y el fereceo? Enseguida tendremos oportunidad de estudiar estos versículos. Verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado ahora entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego, como el huerto de Jehová, como el Edén. Tierras bonitas, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti
y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, una orden, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y ojo, edificó allí altar a Jehová. Hay una palabra en la Nueva Traducción Viviente con que empieza el versículo 13, dice, entonces, es una palabra que indica un resultado. Entonces, la Reina Valera dice, subió pues Abraham. Hay un resultado después de que Abraham es reprendido por un pagano como Faraón. Acuérdense que Faraón reprende a Abraham y para acabar de ajustar lo echado de Egipto. Te vas de aquí con tu mujer y con tus cosas. No te voy a quitar nada. Hay un resultado. Después de que Dios le da una gran lección a Abraham allá en Egipto, después de que le cuida a la esposa, después de que le da bienes, después de que no permite que el faraón le quite la vida, después de que el Señor le da una gran lección de quién es el Dios todopoderoso del universo, entonces Abraham se viene de Egipto y aprende una lección. ¿Ya se acuerdan del título de la enseñanza? Un buen creyente aprende de sus fallas. Y entonces dice que Abraham se vino con todo lo que tenía. Estoy en el versículo 1 y 2. Y dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Y volvió por sus jornadas. Es decir, como se vino bajando a Egipto, así se fue subiendo otra vez hasta llegar a una ciudad llamada Betel. ¿Qué pasa en Betel? Abraham busca una comunión con Dios. Abraham llevaba tiempo sin comunicarse con Dios. Cuando uno está en desobediencia, cuando a uno le falla la fe, uno no está buscando a Dios. Después de que uno aprende la lección, uno debe buscar a Dios. Abraham sube a Betel, dice ese versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes. Y dice maravillosamente, e invocó Abraham allí el nombre de Jehová. Betel significa Bet, casa el Dios, casa de Dios. En aquel tiempo era un lugar, pero en este tiempo en que nosotros vivimos, tú, hermano, tu cuerpo, tu vida es casa de Dios, porque perteneces al cuerpo de Cristo. Yo anhelo que mientras tú escuchas este mensaje en esta mañana, tú seas inspirado por el poder del Espíritu Santo para que si le has fallado al Señor, edifiques un altar o en cualquier situación que estés pasando, tú edifiques un altar para el Señor. Si usted y yo hemos leído Biblia, encontramos que en la Biblia hubo personas del Antiguo Testamento que a la hora de comunicarse con Dios edificaban un altar. Usted va a encontrar leyendo en Génesis que Noé edificó altar, que Abraham, el que estamos trabajando, edificó altar, que Isaac edificó altar, que Jacob, que David, que Salomón, que Elías edificaron siempre un altar para estar en comunión con Dios,
para atraer su presencia, para obtener respuestas cuando necesitaban una respuesta de Dios, para hacer un pacto con Dios cuando estaban en apuros. Buscaban la comunión con Dios edificando un altar. Hermanos, anhelemos que tu corazón y el mío sean ese altar para Dios. Que tu corazón y el mío sean un templo, una morada para el Espíritu Santo. Que nosotros seamos la casa de Dios y que podamos decir, como dijo Isaías en el capítulo 56, en el verso 7, mi casa. Oye, mi corazón es tu casa. Mi corazón es tu morada. Mi corazón es tu templo, Señor. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El buen creyente levanta siempre un altar al Señor. Busca la dirección del Señor. Ahora, ¿qué es edificar un altar? Espiritualmente, edificar un altar a Dios quiere decir dedicar tiempo para orar, dedicar tiempo para hablar con Dios en una completa consagración. Ustedes me han escuchado muchas veces cuando en la iglesia predicábamos la necesidad de ser reverentes cuando estamos orando, cuando estamos leyendo Biblia. Hay que apagar televisión, hay que desconectar celular cuando estamos comunicándonos con Dios en completa consagración, dije. Hay que dejar todo de lado para poder disfrutar de la presencia de Dios. Edificar un altar implica que algo tiene que morir. Piensen en edificar un altar y algo tiene que... Yo edifico un altar porque algo tiene que morir. Abraham edificó un altar para Isaac. Elías edificó un altar para sacrificar un buey para que lloviera agua de los cielos. Siempre tiene que morir algo o alguien. En el Antiguo Testamento se ofrecía siempre un cordero muy selecto y la sangre de ese cordero. Pero hoy cuando tú te presentas delante de Dios y ofrezcas tu corazón y todo tu ser en el altar, debe morir tu ego. Debe morir tu autosuficiencia, debe morir la soberbia, debe morir la prepotencia. Tú debes morir a tus anhelos, a tus deseos, tú debes morir a tus sueños, tú debes entregarlos a Dios para que Él disponga de ellos y Él los alinee de acuerdo a su santa voluntad. ¿Estás entendiendo qué significa edificar un altar? ¿Estás entendiendo que tú no puedes llegar al Señor a pedirle lo que tú quieres? Por eso se dice según tu santa voluntad. Pero no, nosotros nos acercamos y yo quiero esto, Señor, y yo quiero que esto sea así porque yo quiero. Ya, no ha muerto el ego. No ha muerto el ego. Hermanos, nosotros tenemos... Cuando sacrificamos en el altar, como nosotros estamos en la presencia de Dios, tenemos que entregar todo, que se haga su santa voluntad. Esa fue la súplica del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. El verso 1 y 2 dice, así que hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios, que es el verdadero culto que se debe ofrecer. Dios habla hoy, es esa versión. ¿Cómo nos presentamos al Señor? Nosotros lloramos, pero debemos entender
que estamos edificando un altar y que estamos sacrificando algo de nosotros para que se haga la voluntad de Dios. Que en el altar nosotros entonces muramos a todo criterio nuestro, a todo deseo mundano, a todo deseo efímero, pasajero. Y que, como dijo el apóstol Pablo y como nos predicaron esta semana, podamos decir: Señor, yo me acerco, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuándo debes edificar un altar? Edifica un altar cuando todo parece perdido. Abraham se sube a Betel otra vez y allí había edificado un altar y allí clama al Señor. Estuvo a punto de perder a Sara. Estuvo a punto de perder la promesa que Dios le había dicho. Edifica tú un altar cuando todo parece perdido. Cuando tu familia parece perdida, edifica un altar. Busca a Dios en oración. Cuando estás sin empleo, edifica un altar. Cuando sencillamente las cosas que has pedido no se te dan, vuelve y edifica ese altar. ¿Por qué debes edificar un altar? Porque tú tienes una promesa de parte de Dios. Abraham tenía una promesa de Dios que le dijo: a ti te daré esta tierra y haré de ti una gran nación y te bendeciré. No le queda a uno más que edificar un altar y pedirle a Dios. Tú has leído promesas de Dios. Tú sabes Dios qué te ha prometido. Edifica un altar con la promesa: Señor, tú has prometido bendición para mi casa. Edifica ese altar, órale al Señor con base en esa promesa. Cuando Dios hizo esa promesa a Abraham, pues Abraham tenía 75 años. Ya saben, y Sara tenía 65 años de edad. Ni señas, y ella era estéril, ni señas de que podían tener un hijo. Pero Dios había hablado, hermano. Entonces, Dios te ha dicho a ti: yo soy el Dios de los imposibles. ¿Lo has leído? Está en la palabra. Yo soy el Dios de los imposibles. Dios te ha dicho: para el que cree todo lo es posible. Frente a la tumba de Lázaro le dijo a Marta y a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El Señor puede resucitar si el hogar está perdido, está muerto. El Señor puede resucitar las finanzas, puede resucitar, restaurar la salud. El Señor puede librarnos de esa esterilidad física y espiritual. Si hemos leído la Biblia y hemos recibido estas promesas de parte de Dios y las creemos, entonces, ¿qué estás esperando para edificar un altar y diario venir al Señor, recordando que esas promesas se cumplirán en tu vida y en mi vida? ¿Cuándo más se edifica un altar? Edifica un altar cuando estés entre la destrucción y la casa de Dios. Les explico esto. En hebreo
Ya les dije, Betel significa casa de Dios. Pero ¿qué significa Jai? Significa ruinas, escombros, montón. Abraham tuvo un tiempo en el versículo 8 del capítulo 12, cuando dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, la casa de Dios, y a Jai al oriente, los escombros, las ruinas, el montón. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué significa que edifiques un altar cuando estés en entre la destrucción y la casa de Dios? Pues significa, hermanos, que puede que tú te encuentres como Abraham en este momento. Puede que te encuentres entre la casa de Dios, entre seguir a Dios y entre estar en el mundo, con el montón, con las ruinas, con los escombros, con las cosas que pertenecen al mundo, hermano. Puede que al oriente estés viendo las ruinas de tu casa, los escombros de tus finanzas. Puede que estés viendo la salud deteriorada. Puede que estés viendo tu vida espiritual abandonada, acabada. Y te encuentras luchando con tentaciones, con situaciones que no has podido superar. Y entonces estás esperando también que tus familiares cambien. Y cada vez parecen más rebeldes y parece como si tuvieran un corazón de piedra, de mármol. Entonces, estás entre la casa de Dios y estás entre el montón, entre los escombros, entre las ruinas. ¿Qué hay que hacer? Edifica un altar. Es hora de fijar tu mirada donde está Betel, la casa de Dios, donde está tu esperanza, y edificar un altar. Es hora de buscar a Dios con más ímpetu, con más fuerza que nunca. Hemos visto noticias y hemos visto cómo durante este tiempo de cuarentena han surgido tantos problemas al interior de la familia, pero no se ha edificado un altar. Por eso te dije que el buen creyente aprende de sus fallas. Si eres un buen creyente, ya es hora de edificar un altar. Hermanos, con mucha pasión, con mucho deseo de buscar a Dios, le debemos pedir que coloque todo nuestro ser, que lo alinee con Él, que nos enseñe fervientemente a disfrutar de su presencia, que nos dé el anhelo por orar y por estar al lado de Él. Hermanos, no dejes que la destrucción, que los escombros, que la ruina te absorban. Abraham estaba entre la casa de Dios y entre Jai, que significa destrucción, y decidió construir el altar. Decidió mirar hacia Betel. Y tercer punto acerca de cuándo edificar un altar. Edifica un altar a Dios cuando estés en angustia, cuando te sientas perseguido, cuando te sientas en aflicción. Edifica un altar a Dios. En Génesis capítulo 35 y en el verso 3 estamos hablando de Jacob, como Jacob, hijo de Isaac, también aprendió, como les dije, a construir altares. Y en medio de esa persecución, en medio de esa situación que él tenía cuando
se hizo enemigos que lo perseguían. Dice en el versículo 35, verso 3, levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ustedes conocen la historia de Jacob, cómo cometió de errores, pero después recapacitó y levantó su altar para comunicarse con el Señor. Cuando Jacob huía de los cananeos, de los fereceos, que lo habían sentenciado a muerte a él y a toda su familia, cuando estaban en peligro sus bienes, fue a Betel y allí recordó que había hecho pacto con Dios. Génesis 35:5. Y salieron, dice la Biblia, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ustedes saben que los hijos de Jacob habían cometido un error, mataron a Siquén, al príncipe que había estado con su hermana, con la hermana de estos muchachos. Ellos, sin contar con Jacob, tomaron estas decisiones y esos pueblos los sentenciaron a muerte. Pero ¿qué hizo Jacob? Subió a Betel, altar con Dios, hicieron altar con Dios. Jacob vuelve a Betel y levanta allí altar para recordar el pacto que había hecho tiempo atrás con Dios. Cuando estaba en peligro, cuando estaba en angustia, cuando estaba perseguido. Génesis capítulo 28, en el verso 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, e hizo pacto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dios lo libró siempre, lo bendijo y cumplió su pacto, porque ante las fallas Jacob buscaba a Betel, buscaba la comunión con Dios. Vuélvete confiadamente a Betel o a la casa de Dios. Busca su presencia. Edifica un altar. Entonces, cuando cometemos errores, ese es el primer punto, cuando cometemos fallas, cuando nos alejamos de Dios, la solución es volvernos a Él, tener comunión con Dios. Dios te está esperando, hermano. Dios te está esperando. Dios me está esperando cada que falle. Dios siempre nos espera. Como el Padre al Hijo pródigo. Siempre lo espera. Punto 2. De este pasaje del capítulo 3. Estamos viendo cómo aprendemos de las fallas. Segundo, la comunión con Dios produjo en Abraham una renuncia a la codicia y hace de él un hombre generoso. En el versículo 5 al 8 encontramos que ellos eran riquísimos. En el versículo 5 dice que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda, pelea entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, hermanos. Miren esto. La comunión con Dios que produjo en Abraham. Cuando Abraham sube a Betel, se comunica con Dios, ya no es tan codicioso. Antes, días antes, se había ido hasta Egipto
pensando en el hambre, pensando en que se iba a morir de hambre. Ahora tiene la oportunidad de escoger tierras y la codicia ya no está en él. La comunión con Dios lo ha alejado de la codicia. Paradójicamente, la bendición de Dios, el hecho de tener vacas, ovejas, bueyes, oro, plata, es el origen de la situación que condujo a la contienda. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo, mi hermano? De pronto, si Dios te bendice mucho, se te vuelve un problema y te alejas de Dios. Te metes en problemas hasta con la familia, porque tienes mucho y ellos no tienen nada. En el hebreo, cuando se lee uno este tema de Abraham, de que tenía muchas cosas, en el hebreo se habla de que Abraham era muy pesado, palabra que traduce que tenía muchas cosas. Entonces era muy pesado. Y la palabra pesado significa que tenía una carga encima. Pues ahora es que yo entiendo y quiero que ustedes entiendan. Pues tener muchas cosas se vuelve una carga. Hay una carga de tener cuidado de las riquezas. Ya uno no duerme tranquilo porque está pensando en la propiedad de allí, en la de más allá, en la del otro lugar. Ya no hay tranquilidad. Es una carga, se vuelve pesado. El miedo a perder esas bendiciones, la tentación de cómo usarlas. Después siente la culpa por abusar de esas bendiciones. Y viene la rendición de cuentas. A alguien le tiene que rendir cuentas, a Dios. Abraham se había vuelto muy pesado. Pero con la comunión con Dios, Abraham ya no es tan codicioso. Se vuelve un hombre generoso. Con razón, Proverbios capítulo 10, verso 22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto quiere decir, hermanos, que una bendición es buena siempre y cuando uno sea sabio como Abraham. Dios, en su providencia, a veces hace ricos a hombres buenos y de este modo la bendición se expande, la bendición se va a otros lugares, porque como en el caso de Abraham, se vuelve en bendición para otros. Mío y tuyo. Esto es mío, esto es tuyo. Son los grandes productores de la rabia, de la ira y de las contiendas en el mundo. Esto es mío y esto es tuyo. Maravillosamente vemos aquí cómo Abraham, que es el mayor, que es el patriarca, toma la iniciativa y en el verso 8 le dice a Lot: no haya altercado ahora entre nosotros dos. Pero antes yo les había prometido que les iba a explicar que el fereceo y el cananeo habitaban en la tierra. Es que se está hablando de testimonio. Abraham y Lot hablan de que tienen un Dios todopoderoso que los ha enriquecido y ahora están peleando por unas tierras. Y entonces el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra, es decir, los están viendo. Por eso es que Abraham en el versículo 8 dice a Lot: no haya altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham, como mayor y como patriarca, toma la iniciativa y dice: yo no voy a pelear por tierras.
escoge lo que tú quieras. Y le da la oportunidad de que Lot escoja las tierras. De pronto Abraham, de allá en su interior, como nos pasa a todos nosotros, dice, ojalá no escogiera estas llanuras. Pero efectivamente eso es lo que hace Lot. Al fin y al cabo, Abraham toma una decisión y se sostiene en la decisión. No quiere codiciar. Aprendió de la falla que había tenido anteriormente y ahora sencillamente le da la oportunidad a Lot de escoger. La codicia es un problema, hermanos, que nosotros tenemos que trabajar. El Señor nos mandó a nosotros a que estemos codiciando lo de otros o a ver cómo nos hacemos ricos. No, se nos olvidó entonces el llamamiento. Ahora les leí primera de Pedro capítulo 1 y en el verso 2 donde dice que Él nos escogió según la presencia de Él para que le obedezcamos y para que seamos sus hijos. Él nos escogió. La riqueza y lo demás son añadiduras. Si Él decide que nosotros tengamos cosas, es para que las administremos y para que seamos bendición. No para otra cosa, mis hermanos. Entonces, Abraham deja la codicia. La Biblia habla de codicia. Esta semana también que pasó en el devocional, un hermano nos habló de Segundo de Reyes, capítulo 5. El caso de Naamán. Y allí se habla de un criado Giesi, que Eliseo no recibe nada, porque Eliseo no está por la codicia. Eliseo le sirve a Dios como usted y yo. Y ese hombre llevaba plata, que traducido hoy, como dijo el hermano, son una gran cantidad de dólares. Eliseo no lo tienta eso, él le trabaja a Dios. Pero Giesi sí es codicioso. Y Giesi sí se va detrás de él. Ustedes han leído la historia. Se va detrás del hombre, lo alcanza y le dice: mi señor ha dicho que nos mande unas cositas que necesitamos porque vinieron a visitarnos, hombres. Y bueno, ya ustedes saben, se le pegó la lepra por mentiroso y por codicioso. Abraham se volvió un hombre generoso después de la comunión con Dios. Lecciones que aprendemos al subir a la presencia de Dios, al subir a Betel. Tercero, la comunión con Dios te asegura la visión. En el versículo 14, después de que Lot arranca creyendo que cogió lo mejor, entonces Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, es decir, levanta tu mirada y mira desde el lugar donde estás al norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, es decir, es hora de que te pongas en pie. No estés pensando, no estés pensando en lo que perdiste. No has perdido nada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Miren esto, el verso 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón. ¿Y qué? Y edificó allí altar. Otra vez. Otra comunión con Dios. Hermanos, las personas que mejor preparadas están para una visita de la gracia divina son aquellos que tienen el espíritu calmado y que no están alterados por ninguna pasión.
Abraham sencillamente despachó a Lot y se quedó tranquilo. Abraham no perdió nada. Cuando tú y yo perdamos personas que se nos alejan, con tal que no se aleje Dios, Dios no se aleja. Se alejó Lot. Abraham debe haber quedado triste. Tanto tiempo andando con Lot. Pero Dios no se alejó, Dios se le presentó enseguida. Y Abraham edifica un altar como prenda de su agradecimiento. Dios le da una visión. Dios le asegura para qué es lo que lo ha llamado. Hermano, cuando tú entras en comunión con Dios en medio de esta situación, no importa lo que haya pasado en estos días, pero cuando entras en comunión con Dios, Dios te asegura la visión, Dios te dice para qué te ha llamado. A mí me aseguró la visión en estos días. Pues cuando a mí me da el infarto, pues yo no sabía qué iba a pasar con esa situación. Yo despierto en el hospital rato después, horas después. Pero me doy cuenta que el Señor me ha dejado. Porque el Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito conmigo. Me asegura la visión. Tengo para que hagas otros trabajos, otras cosas. Tengo un tiempo para que me sirvas. Ni yo estoy preparado para esa visión. Hermano, no importa lo que te haya pasado, si has perdido tu trabajo, si has caído en situaciones donde has perdido familiares o alguna otra situación o persona, edifica un altar que Dios te asegura la visión. Después de pasada esta pandemia, después de pasada esta situación difícil de la iglesia, es que Dios nos asegura la visión. ¿Para qué? Es que nos tiene en esta época. Conclusión. Tú has entendido el llamado de Dios, el mismo que ha tenido Abraham. Tú eres hijo de Abraham porque tienes a Cristo en tu corazón. Recuerda entonces que Dios conoce tu vida. Dios conoce, en la presencia de Dios, Él sabe que tú puedes obedecer. Obedece a Dios. ¿Qué te ha pasado en este tiempo? ¿Has fallado en tu fe, en tu oración, en tu devocional, en tu comunión con Dios? Vuelve a edificar altar. ¿Te ha disciplinado Dios por causa de tus dudas, por tu temor, por tu incredulidad, como disciplinó a Abraham? ¿Eres hijo de Abraham? Soy hijo de Abraham. Si nos ha disciplinado Dios con eso, entonces aprendamos como aprendió Abraham. Aprendamos a hacer un altar, a comunicarnos con Dios. Aprendamos a no apegarnos nada de esta tierra, en esta tierra. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a recibir la visión que Dios tiene para nosotros. ¿Estás levantando un altar en este tiempo? ¿O simplemente te estás quejando? ¿Aún piensas que hay que atesorar en esta tierra? Como hizo Lot, como hizo Giesi, el criado de Eliseo. Pídele a Dios la visión. Trabaja en la visión de Dios. Dile a Dios que te muestre qué tiene para tu vida y trabaja en la visión de Dios. Esta fue la segunda prueba que pasó a Abraham. Abraham dejó la codicia, se volvió un hombre generoso, recibió la visión de Dios, porque con su primer error buscó la comunión de Dios. Que eso hagamos nosotros, hermanos. Padre que estás en los cielos, bendice a tu iglesia. Ayúdanos, bendito Dios, para que podamos aplicar
lo que estamos aprendiendo, Señor. Abraham fue probado, nosotros somos probados, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Gracias por ayudarnos a salir airosos en medio de las pruebas. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Nos hablamos, mis hermanos.